La ñapa del Frente Político Latinoamérica no avanza. Esta es la ñapa número 21. Hemos logrado estar durante 21 semanas ininterrumpidas eh, haciendo estos programas de fin de semana. Recuerden que la ñapa, Daniel, líderes en sintonía hasta los fines de semana. líderes en sintonía En hasta el los fines de semana. Billboard latino. Sin duda, sin duda. Ya pronto viene por ahí el Mara de Oro y el Huaycaipuro de Oro. Y el premio Ronda, no lo olviden. Es necesario decirle que la ñapa del fin de político es la segunda parte del fin de político que pueden ver en el canal de Neomar. Aquí abajo en la descripción y en el primer mensaje, en el mensaje fijado que les dejo en los comentarios, está el enlace para que vayan al canal de Neomar. También suscríbanse allá y denle like a sus videos. Activen las notificaciones para que estén siempre al tanto de sus nuevas publicaciones. Bien, Latinoamérica no avanza. ¿De qué va todo esto? Ya veníamos hablando de que en el fin de semana, en el fin de político número 21, preguntábamos si vuelve el chavismo a América Latina. Y entonces, aquí el tema de que Latinoamérica no avanza, ¿por dónde va? Creo que va por tres caminos. Número uno, no avanza por el tema de los complejos con respecto al tema económico, complejos no superados con respecto al tema económico. Número dos, por la lamentable situación, la lamentable circunstancia en la que estamos metidos con el tema de el necesario relevo en la clase política, que no es nada más en Venezuela, es en toda Latinoamérica. Y número tres, porque no hemos logrado asumirnos como ciudadanos. Y pareciera que en América Latina, así como en Venezuela, dice la película de Taita Bobes, el pueblo venezolano parece estar permanentemente corriendo detrás de un taita. Pareciera que América Latina, desde la independencia, está permanentemente buscando con quién sustituir al monarca absolutista para seguir siendo súbditos. Y en este momento, y para algunos, el monarca absolutista tiene que ser los Estados Unidos, para otros tiene que ser Cuba. Pero en eso estamos. El trasfondo de todo esto y el gran problema de fondo aquí es la inmensa debilidad institucional que tenemos en un continente donde podemos ver situaciones como la que se vive en Brasil, donde hay 3 presidentes procesados por corrupción, con una situación como la que se vive en Venezuela, donde hay 2 presidentes y ninguno de los dos termina de resolver, donde vemos situaciones como la que se vive en Colombia, donde fue prácticamente arrasada buena parte de la clase política de ese país por vinculaciones con grupos irregulares y actividades de narcotráfico, donde vemos lo que está pasando en Perú, donde también se convirtió esto en una, por el tema de la corrupción. Bueno, las escenas que se vivieron en el Congreso en la semana que termina fueron una cosa verdaderamente de un nivel de ridículo que termina siendo hasta inenarrable. Bueno, y lo que está pasando en Ecuador ya es prácticamente parte del dibujo normalizado de lo que ha sido Ecuador en los últimos 30 años. Entonces, yo no sé si tú ves alguna otra razón por la cual Latinoamérica no avance. Pero nosotros lo dijimos en el fin de político y yo creo que la palabra clave, Daniel, para describir este no avance que podría estar ocurriendo en América Latina, fíjense ustedes, es la palabra ilusión. Por mucho tiempo, de una buena parte de los últimos años acá, nosotros creímos que efectivamente América Latina se había racionalizado en cuanto a los líderes políticos que ponían a dirigir los destinos de sus respectivos países. Y cuando tú ves todo esto que hemos narrado sobre una eventual vuelta de unos fracasados, porque en realidad son unos tipos que acabaron con el Estado en buena parte de estos países, como Kirchner, como Correa, como el caso del lulismo, que no sabemos en qué va a mutar en el Brasil, como el caso de un chavismo en Venezuela que ha degenerado en Maduro y que no termina de irse, lo cual es todavía más tragicómico. Uno dice, todo fue una ilusión, y parece que fue una ilusión. Este tema de que el liderazgo democrático en América Latina tenía espacio para actuar. Pero ahí la ilusión no se queda en los liderazgos, la ilusión se va
incluso al tamaño de las posibilidades reales que tienen las economías de cada uno de estos países. Y cómo yo te explicaría el tema de las economías latinoamericanas. Te lo explicaría puesto a la luz del tema migratorio venezolano. Eso también entra en una ilusión. La ilusión venezolana con respecto a ese vecindario que supuestamente es dadivoso, que es hermanito nuestro porque Bolívar le hizo la independencia a la mitad del continente. Estoy exagerando, pero bueno, lo estoy poniendo en números redondos. Donde nos hermanamos, pero bueno, luego vinieron unas élites locales y nos deshermanaron por allá por el año, hacia los años 1830, cuando el Libertador ya se había muerto. Por ejemplo, en el caso de Venezuela con la Cociata y Páez, y nos desintegraron en ese gran experimento que todavía hay gente que cree que eso existe, que es la Gran Colombia y es la América Latina Unida. Eso no existe. Y lo ves con el tema de los flujos migratorios yendo a estos países que no pueden recibir a los migrantes porque sencillamente son economías que, aunque han comenzado a destacar y a tener algunos signos de racionalidad en cuanto a las actividades a las que destinan sus esfuerzos, caso colombiano, caso peruano, Colombia, por ejemplo, tiene petróleo, pero Colombia sabe que no es un petroestado. Colombia sabe que tiene algunas actividades pequeñas en el área petrolera. Colombia se dedica a otras cosas. Si les toca asumir el tema del café, lo asumen y es café. El caso chileno con el cobre. El caso argentino con el tema de ser el granero del mundo, del continente, mejor dicho. Asumir esas cosas todavía está entre asumirlas y no asumirlas. Y eso te lleva a que las economías propias de esos países son economías que, por supuesto, no tienen el tamaño que muchas veces los venezolanos pensamos que tienen. Entonces hay gente que cree que irse, y sé que estoy metiéndome en el tema de la migración, pero quiero hablar es de ficciones y quiero hablar de ilusiones, que irse a Argentina, donde hay, por supuesto, un mayor nivel promedio de la calidad de vida que el que hay en Venezuela, es irse, no sé, a Alemania, donde estás tú. Y no se compara una economía con la otra, no tiene nada que ver. Alemania tiene una cantidad de procesos que hace en el término de las actividades industriales, en el término de los avances tecnológicos que no tienen que ver con el rezago que tiene en esas actividades Argentina, sin menospreciarla. Argentina es un gran país, una economía importante, pero hasta cierto punto. Entonces, el no entender que lamentablemente nosotros estamos hasta cierto punto y que esas economías dan hasta cierto punto, nos cae o nos lleva a pensar en ficciones y nos lleva a pensar a sobredimensionar los liderazgos, sobredimensionar las economías, a sobredimensionar los sistemas políticos, a sobredimensionar incluso el apoyo, la hermandad que se pueden brindar esos países entre sí, cuando generalmente lo que terminan es atendiendo a la racionalidad y al criterio de racionalidad de las relaciones internacionales, que tú lo conoces muy bien, que es que me importan mis intereses y yo no tengo amigos, sino que tengo intereses. Y eso es muy, no quiero decir la palabra, eso es muy rudo, pero eso es realidad. Eso generalmente es así y es lo racional. Entonces, eso es lo que ocurre con América Latina. Y yo siento que sí, que América Latina vive atrapada además en ese fantasma de no lograr armonizar sus relaciones con el mundo desarrollado. Y esto es por una parte con los Estados Unidos y por otra parte con los otros países del mundo desarrollado, que sí han entendido mejor la tarea de volverse los mejores en las actividades económicas que desempeñan, volverse los mejores en las actividades económicas que pueden desempeñar, que no se meten en otras cosas. Por ejemplo, no hacen lo que hace Venezuela o lo que quiso hacer Chávez en Venezuela. Chávez en Venezuela dijo que aquí iban a construir vehículos, por Dios. O sea, la cantidad de tecnología que tienes que tener para hacer un vehículo de cero. A lo sumo terminaste ensamblando alguno con otra tecnología que ya se hacía. ¿Ah? Que ya se hacía, porque ya en Venezuela, desde hace muchísimos años antes del GHM, ya se ensamblaban vehículos en Venezuela. Toyota, algunas marcas americanas. Pero convertir a Venezuela, el Estado venezolano, en una cosa que podía salir de las marcas tradicionales y hacer no. Entonces, tenemos con el tema de los carros chinos, los carros iraníes, de que iban a hacer computadores, de que nosotros íbamos a colocar satélites en la órbita espacial. O sea, ese tipo de cosas es no entender hasta dónde puedes llegar. Y no estoy hablando de volverte un mediocre. Estoy hablando más bien de aprovechar las potencialidades que tú tienes en un área específica. Eso yo creo que nos cuesta mucho, Daniel, y eso creo que traba muchísimo el problema latinoamericano. O sea, ese tema no está resuelto y probablemente nosotros por eso es que seguimos mirando como latinoamericanos siempre al retrovisor, con experiencias pasadas de un pasado que siempre fue mejor que el presente, que muchas veces es mentira, en el caso de cuando se producen elecciones como la que se va a producir en Argentina, y viendo lo que tenemos en la perspectiva,
denostando de ello, como es el tema de la tirantez en la relación con Trump, la tirantez en la relación con los países de Occidente y este tipo de cosas. Entonces, allá hay un problema. Eso es lo que yo veo. No, y tienes una situación que de alguna manera da una señal de por qué Latinoamérica no avanza y por qué los intentos de las iniciativas de modificación de políticas económicas, buscando liberalizar las economías, no han dado un buen fruto, en mi opinión. Yo creo que ahí el tema está en que en América Latina, ningún país de América Latina se ha propuesto una reforma que vaya más allá de lo cosmético, de lo salarial y de lo netamente cuantitativo en relacionado a la educación. Cuando tú ves lo que significó para Japón, o sea, salir de un sistema fundamentalmente feudal, atrasado, con castas y con grupos que tenían privilegios en función de unas leyendas y unas tradiciones muy poéticas y muy bonitas en los libros y en los poemas, pero completas y absolutamente inviables para convertir a Japón en el mundo moderno, donde la vida de los samuráis terminaba siendo más importante que la vida de los empresarios. Cuando eso se desarrolla y se termina convirtiendo entonces al otro extremo, en un nacionalismo que termina metiendo al imperio japonés en una guerra como no fue la Segunda Guerra Mundial, para luego tener que volver a hacer una gran reforma, ya no educativa, sino profunda, una reforma en la sociedad, donde inclusive se tiene que romper con el criterio. En el Japón previo a la Segunda Guerra Mundial, o previo al fin de la Segunda Guerra Mundial, tú no podías, o sea, el país los propietarios del país eran grandes conglomerados, 2 o 3. Y si tu papá trabajaba en la compañía A, tú trabajabas también en la compañía A y tus hijos también, porque era como si tú le pertenecías a esa compañía. Y eso, de alguna manera, era una rémora, era un freno, era un yunque amarrado en el cuello del desarrollo de Japón y de su competitividad. Cuando tú revisas las grandes reformas educativas que se hicieron en el Japón, cuando tú revisas las grandes reformas que se tuvieron que hacer en la India, por cierto, no acabadas, pero cuando tú ves todo lo que se tuvo que hacer para que esos príncipes, principitos, jefecitos intocables de la sociedad india renunciaran a sus privilegios de casta, de grupo, para poder establecer un Estado moderno con una economía que pudiese en el plazo de 20, 30, 40, 50 años convertirse en una economía pujante como lo es hoy, a pesar de que siguen existiendo graves situaciones de desigualdad dentro de esa sociedad de castas, que es toda sociedad de castas es per se discriminatoria y desigual, pero se hizo una gran reforma. ¿Cuál es la gran reforma educativa que se ha hecho en algún país de América Latina? Cuando te pones a revisar, no se ha llegado más allá de un cambio de una ley, de una cuestión de aumentar el número de la cosa cuantitativa que tanto le gusta a los cubanos, a los castristas, de hablar de una hojita y unos indicadores. Sí, no, y aquí tenemos, no, el 80% de la población ha asistido a la universidad y el otro 20% está en carreras técnicas. O sea, esos números que siempre son engañosos porque que se quedan en la superficialidad de lo cuantitativo y no abordan lo cualitativo, que es la calidad de esa enseñanza y la utilidad de los aprendizajes adquiridos. Cuando tú revisas que en Venezuela se cayó en eso, se cayó en que lo que importaba y lo que interesaba era que tuviésemos 2 millones, 3 millones, 5 millones más de estudiantes universitarios, sin reparar en la calidad de esas universidades, sin reparar en el resultado que esas universidades le dejaban al país en cuanto a investigación
desarrollo e innovación, cuando tú revisas todas esas cosas y revisas en América Latina dónde, en qué país se ha hecho una reforma educativa para permitir que la educación y los cambios de valores y los cambios de forma de ver las cosas y la inversión del Estado en investigación e innovación de verdad den frutos tangibles. No lo consigues en ningún país de América Latina, en ninguno. Fíjate que yo una vez leí un tipo, creo que era un inglés, que pese a las tendencias habituales, él decía, él hizo como una visita a cada uno de los países. Este tipo no se fijaba mucho en las cosas políticas, sino más que todo en las culturales, en lo que él veía, en las maneras de comportarse de cada uno de los gentilicios de los países de América Latina que él visitaba. Él vino a Caracas y entonces él analizaba, creo que el tipo era un arquitecto, de hecho. Él analizaba la arquitectura, él analizaba cómo caminaba la gente por las calles, qué hacían en la vida nocturna, cómo eran en sus relaciones, en sus interacciones sociales unos con otros dentro de esas sociedades. Y el tipo fue a todas las capitales, casi todas, ¿no? Las importantes de Sudamérica. Y él termina concluyendo, el libro de hecho creo que se llama América Latina, algo así como un sitio conservador. O sea, y eso es totalmente contradictorio con lo que uno en teoría tendría a pensar, porque ¿qué decimos nosotros generalmente de América Latina? Uno dice, América Latina tiene un bias, tiene una desviación hacia la izquierda. Y uno al decirle izquierdoso, uno no tendería a decirlo. Lo que pasa es que entonces aquí entra el tema, él se mete en los conservadores en ese punto que tú estás diciendo, Daniel, que hay una profunda resistencia al cambio en las sociedades latinoamericanas, que pese a que se diga de que las sociedades latinoamericanas están imbuidas por el espíritu de la izquierda, y entonces en clave moderna ese espíritu de la izquierda debe ser un espíritu progresista, las sociedades latinoamericanas son, no solamente en el término del machismo, no solamente en el término de la historia, ¿no? De cómo analizan su independencia y todo esto, sino en general son unas sociedades resistentes al cambio, son conservadoras. Y vamos a poner un ejemplo. ¿Con qué podemos analogar nosotros América Latina? Con Europa. América Latina ha producido un cambio de la magnitud, independientemente de los resultados, pero es un cambio que se hizo, de la magnitud que representa la eurozona, la integración de la zona euro. No han podido. América Latina no ha podido ponerse de acuerdo. Si Venezuela y Colombia no han podido ponerse de acuerdo en no sé, ni siquiera hemos 200 sido capaces, años después de la época de la independencia. Ni siquiera hemos sido capaces de poner, como en algún momento se intentó, de poner una fecha, de poner metas. O sea, aquí en Europa, la Unión Europea pone metas de obligatorio cumplimiento en sus relaciones internas y externas. Para el año 2025 tenemos que tener una reducción del déficit por debajo de tanto. Hay un compromiso de Europa con los Estados Unidos de aumentar de aquí al 2030 el gasto militar europeo en un tanto por ciento para evitar que los Estados Unidos sigan llevando el peso de la defensa de Europa, porque de eso sí no hablan. De eso sí no se quejan. Aquí se quejan de cuando los Estados Unidos pide que los acompañen, pero cuando se trata de que los Estados Unidos gaste para mantener los sistemas de defensa que Europa debería costearse por sí mismo, ahí sí nadie se queja. No hemos podido poner una meta en América Latina para la resolución de los conflictos territoriales y limítrofes. Entonces, mucho menos se va a producir un acuerdo de la naturaleza de la eurozona, donde inclusive la integración no es solamente económica, sino que ya es política, donde hay un europarlamento. Donde hay un federalismo económico, donde tú tienes instituciones, y además de eso, no solamente eso, sino que es peor, porque el único experimento serio que inclusive tenía la asesoría de la Unión Europea, y lo digo con el conocimiento de causa que me dio la vida, la oportunidad de estar en un comité andino, fue en la comunidad andina. La comunidad andina tenía la asesoría de la Unión Europea y había un proyecto de cooperación para el aprendizaje de los planteamientos que hacía o de los avances que había tenido Europa en lo que se había logrado avanzar principalmente, que era la armonización de políticas públicas, de forma tal de que todos los países miembros de la comunidad andina tuviesen las mismas políticas en materia de
en cosas que la gente quizás vea como abstractas, pero que para lo que significa la economía es muy importante. Por ejemplo, normas de etiquetado para los alimentos. ¿Por qué? Porque si todos los países armonizaban sus cuestiones de etiquetado, sus normas de etiquetado, teniendo el mismo tipo de etiquetas, con el mismo tipo de contenido, con el mismo tipo de material, estandarizando en función de lo que te pide el mercado europeo y el mercado de los Estados, el mercado internacional, subes la calidad, estás hablando que subes la calidad y la potencialidad de exportadora se aumenta para toda la comunidad. Pero además de eso, generas otra situación, que cuando tú tienes las mismas normas en cuanto a etiquetado de productos alimenticios en todos los países de la comunidad andina, en algún momento esos países de la comunidad andina van a decir, bueno, pero si todos tenemos la misma norma, ¿para qué tenemos los 5 países, 5 instituciones? Vamos a tener una sola y que esa institución se encargue de vigilar a todos. Entonces, ese era el avance. Hacia allá se tenía que ir. Por supuesto, es que si eso se logra, las fuerzas centrípetas enemiga de la integración de América Latina no es el imperialismo yanqui, es la izquierda. Allí iba, Daniel, porque habrá gente que ve este video cuando ya tenemos que irnos despidiendo y te va a decir, no, pero Hugo Chávez fue un pionero en relanzar la integración latinoamericana. ¿Y qué hizo? Tú estabas hablando de la Corporación Andina. ¿Quién era un enemigo de la Corporación Andina? Chávez. Chávez fue el primero que montó. ¿Y qué hizo Chávez? Chávez empezó a montar instituciones paralelas y entonces apareció la CELAC, apareció instituciones paralelas que no eran esquemas de integración económica, sino que eran foros políticos. Además de eso, foros, mira, Daniel, me atrevo a ir más allá. Eran foros para lavar dinero, incluso para trasegar plata, para financiar campañas. Eso eran esos foros. Cuando la gran discusión que se dio en Venezuela a finales de los años 90 y principios de este siglo, era cómo íbamos a hacer frente a la visión comunidad andina versus Mercosur y dónde iba a estar Venezuela inserta. Y había, durante el gobierno de Caldera, frente a las gravísimas situaciones que se estaba viviendo en Colombia, recordando que en Colombia se vivió una situación gravísima a mediados de los años 90 por la guerra contra el narcotráfico por un lado y por el otro lado por las acusaciones contra Ernesto Samper por haber recibido dinero del cartel de Cali. En aquel momento y en esa situación empezó a hacerse muy difícil la relación entre Venezuela y Colombia. Y por tal razón, Venezuela empezó a estrechar sus lazos con el Brasil en una serie de convenios importantes. Eso fue durante el segundo gobierno de Caldera. Entonces, de alguna manera, ahí se pensaba que era necesario que Venezuela se deslastrara de la comunidad andina para entrar al Mercosur. Pero privó el pragmatismo. ¿Por qué? Porque les hace que en la comunidad andina, Venezuela era uno de los países grandes. En el Mercosur los grandes eran Brasil y Argentina, por sus potencialidades industriales, pero es que y ganaderas, agropecuarias. Pero es que además de eso hay otra situación, que la comunidad andina tenía algo que el Mercosur jamás tuvo, que la comunidad andina tenía instituciones, y es allí donde entra entonces la gran discusión, que en la comunidad andina, al haber instituciones, los países grandes y los países pequeños, cuando había temas que es fundamental en un esquema de integración, que es la solución de controversias, no había país grande y país pequeño. Usted tenía que llevar su argumentación y en función de su argumento usted tenía que ver si ganaba en el Tribunal Andino de Justicia o no, en función de su argumentación. Y ahí Colombia le ganaba a Ecuador y Ecuador le ganaba a Colombia, o viceversa, según quien argumentara. En el caso del Mercosur, nunca hubo esas instancias de solución de controversia, sino que la solución de controversia se dejaba al arbitrio diplomático, y por esa razón fue que el Mercosur nunca avanzó hacia donde sí logró avanzar el mercado andino. ¿Qué era lo que se debió haber hecho? ¿Y cuál era el gran planteamiento? Y la discusión que se hacía a principios del siglo XXI, que Venezuela tenía que ser la bisagra, que Venezuela tenía que, por razones, número uno, por razones geográficas, ¿verdad? Y por razones de mercado, donde Venezuela era el único país de la América, del mercado andino, que tenía un acceso directo al mercado andino, al mercado amazónico y al mercado caribeño. Entonces se pensaba que lo que se tenía que hacer era aprovechar las instituciones que tenía la comunidad andina con las potencialidades exportadoras que tenía el Mercosur.
y que Venezuela podía ser una bisagra en eso. Esas grandes discusiones, estas cosas que estamos hablando aquí, que los que nos verán dirán, bueno, pero eso es una cosa muy abstracta, ¿de qué están hablando ustedes? Esas eran las grandes discusiones que se daban en América Latina. Ahorita estamos hablando de cómo demonios sacamos unos narcotraficantes del poder. Porque resulta ser que en este momento hay unos tipos que nosotros en vez de estar en Venezuela discutiendo sobre los grandes retos de política monetaria común para evitar que una guerra comercial entre China y los Estados Unidos termine afectando a la moneda en Colombia o termine afectando la balanza comercial con el continente, en vez de estar discutiendo esa cosa, nosotros estamos discutiendo cómo demonios sacamos a unos narcotraficantes que se secuestraron un país para ellos. Y de ver, así es, y de ver cómo todo el club de apoyadores de estos narcotraficantes, de esta tiranía que gobierna Venezuela, están a pedir de boca, están a nadita de volver otra vez al poder en sus respectivos países. Y hablamos del caso Argentina, hablamos del caso Bolivia, hablamos del caso Ecuador, hablamos del caso Brasil, y hablamos de buena parte de América Central también, donde, aunque ya no hay plata, Daniel, porque eso hay que decirlo, Venezuela no tiene capacidad material para... como esa gran catajarra de plata, ese gran chorro que tuvo Chávez en su época, para hacer lo que hizo Chávez, la llamada petrodiplomacia, todavía tienen el contrabando ideológico, todavía tienen las tácticas castristas, todavía tienen esa retórica y todavía tienen las debilidades institucionales como ventaja competitiva, pueden infiltrarse nuevamente dentro de los sistemas políticos de sus respectivos países. Y frente a esa amenaza estamos parados nosotros, los latinoamericanos, frente al espejo. En eso estamos nosotros. En eso estamos nosotros y por eso es que Latinoamérica no avanza. Porque mientras el mundo está discutiendo de economía, de comercio, o sea, yo recuerdo, o sea, nunca se me va a olvidar porque creo que le tocó en ese momento. Fue cuando se da la cumbre global en Seattle, que terminó, eso fue en el año 99 creo, o ya en el 2000, que termina con aquellas graves desórdenes en Seattle, toda aquella cosa. Yo recuerdo que la discusión que tenían personas como, eso fue después del 2000, la discusión que tenían personas como Bill Clinton, Jorge Castañeda, que era el canciller de México, y los líderes del momento, era que el mundo, o sea, que la América Latina tenía que entender, y el mundo tenía que entender, que la superación de la pobreza iba a ser a través de la libertad comercial. Porque es que no hay otra cosa. Y puede haber 50.000 discusiones con respecto al capitalismo y con respecto a su falencia. Pero si hay algo perfectamente claro aquí, es que el capitalismo ha logrado a lo largo de los años una disminución de las condiciones de pobreza y de desigualdad como ningún otro sistema lo ha logrado. No hay otro. Hasta el momento no hay otro. Y por tanto, mientras no haya... Quizás alguien nos diga, bueno, pero sigue siendo injusto. Y quizás ese alguien tenga razón. Pero el ser humano no ha inventado otra manera hasta el tiempo actual de formular el proceso económico, de resolver el problema económico, que no se resuelve en una oficina central de planificación, poniéndole precios a los productos con un tabulador. O sea, esa manera, esa ha fracasado. La otra es el mecanismo de mercado. Y ha fracasado. A 100 años haya otra. Quizá haya, es verdad. Quizá haya otra. Pero mira. Pero de momento esto es lo mejor que hay. Pero mira, ha fracasado estrondosamente una y otra vez y sigue gente empeñada en seguirlas aplicando. Y porque entonces, porque es ahí es donde yo vuelvo, pero ahí es donde yo... Sí, pero ahí es donde yo vuelvo entonces al gran tema, que aquí el problema es que necesitamos una profunda reforma educativa que eche por tierra una buena cantidad de valores y ridiculeces que previenen las sociedades latinoamericanas. O sea, tú no puedes ser... ¿Cómo funciona una economía? ¿Cuáles son las variables que inciden sobre una economía? Claro, pero también lo que significa para las sociedades seguir confiando en políticos que prometen lo que la gente aspira de vivir en el paraíso, pero sin pasar por el sudor del trabajo, del pago de impuestos, de cumplir con sus deberes, de pagar lo justo por lo que el país produce, porque si el Estado, y además de eso sacar al Estado de la actividad económica, porque es que si el Estado no fuese el principal referente en cuanto a la explotación petrolera, la refinación y el expendio de gasolina en Ecuador, no estaríamos ahorita en una discusión sobre si aumentar o no aumentar el combustible, porque la gente sabría que tiene que pagarlo. Hoy hay una discusión en California. O sea, yo vi a mi amigo, a nuestro amigo Julián Cárdenas García, lo entrevistan en CNN para hablar de por qué
en California estaba aumentando a tal nivel el combustible. O sea, ni siquiera en los Estados Unidos, no, en California. Entonces ahí entra una serie de variables con respecto a por qué. Porque bueno, porque en las cosas es así. No va a ser el mismo precio del combustible en el Zulia que en Vargas. Por los fletes. Por los fletes. O sea, tan sencillo como eso uno lo tiene que entender. Ah, bueno, pero que te lo puedo decir yo, que el precio de la electricidad aquí donde yo estoy no es igual que en Berlín. Y el precio del transporte aquí es más caro que en Berlín. Eso es así. En Berlín el transporte es más barato que aquí donde yo estoy. Pero cuando te vas a Múnich o cuando te vas a Frankfurt, el precio del transporte allá es superior al que está aquí. Pero los niveles de ingresos son distintos. Entonces, ese tipo de cosas, mientras Latinoamérica no lo entienda, vamos a seguir en el foso espantoso del permanente círculo vicioso de gobiernos prometiendo lo imposible, quebrando a sus países para que luego venga un reformador con un discurso de liberalización que le sirve bien durante un año, se levanta el reclamo, el tipo se cae y vuelven los populistas a repartir. Es un ciclo, es como una cosa nihilista, es la vuelta, el eterno retorno que llaman. El caso acá es que estamos como en la carrera de caballo, digo estamos América Latina, detrás de la ambulancia. Daniel, se nos acabó. Se nos acabó esta ñapa, les agradecemos a todos por habernos acompañado. Recuerden que con tu apoyo nos ayudas a seguir apoyándonos en patreon.com/Neuadolfo o patreon.com/Delaraf, nos permite seguir creando contenido para ti en nuestras plataformas de Patreon, donde suscribiéndote, por supuesto, obtienes recompensa por estar suscrito, pero la mayor recompensa que nos da a todos con tu suscripción, que no supera el precio de un café al mes en cualquier parte del mundo, es que nos permite seguir haciendo contenidos para la gente que está en Venezuela y que no puede suscribirse y que nos ve normalmente en nuestros canales de YouTube de forma abierta y sin ningún pago. A ellos, a los que nos están viendo de forma abierta en nuestro canal de YouTube, les agradecemos por suscribirse, por darle like a estos videos y por activar la campanita de las notificaciones para no perderse ninguna actualización. Vayan al canal de Neomar, suscríbanse allá, suscríbanse aquí, denle like a todos los videos y mantengámonos siempre en sintonía. Hasta la próxima ñapa, hasta la próxima semana.